humedales. Y aquí una de... Ay, me botó. ¿Me escuchan, cierto? Todo bien, se escucha Sí, perfecto. ya. Como que se me cayó la presentación, ya. Bueno, en simple, los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia permanente o estacional de agua, que puede ser dulce, salada o la mezcla de ambas, ¿ya? En general, lo que está más instalado en nuestro imaginario colectivo son los humedales que tienen asociado un espejo de agua, o sea, las lagunas, en algunos lugares se les llama a veces también pantanos, y de hecho esa asociación como del el humedal pantano, por mucho tiempo tuvo como una percepción media negativa en general en la ciudadanía, ¿no? Como el humedal como un problema, como algo a lo mejor sucio, algo que no aportaba mayor valor. Por el contrario, hoy día hay un montón de información que valida lo importantes que son los humedales y que además abre un poco el espectro de las tipologías de humedales que existen y que podemos reconocer en nuestro propio territorio, acá en la cuenca, en la región en general. Entonces, si bien están estos humedales que son los que tienen los espejos de agua, los más conocidos, pero existen otros como los humedales ribereños, que son los que se generan en los bordes de río, en zonas de planicies inundables, por ejemplo, que son súper interesantes. Están también las turberas, que son estos humedales como verdaderas esponjas de musgo que se acumulan por miles de años y que tienen todo un valor porque se caracterizan por esta capacidad enorme de retención y que van liberando agua de manera muy controlada y por lo tanto son reservorios de agua en muchos territorios. Por ejemplo, en Chiloé, que Chiloé no tiene cordillera, por lo tanto no tiene almacenamiento de agua en forma de nieve, tiene una topografía más baja. Sus principales reservorios de agua eran las turberas y bueno, están bien amenazadas porque han sido sobreexplotadas. Entonces hay un riesgo también ahí y algo que hay que cuidar. Los estuarios también son humedales súper interesantes, los estuarios en general se reconocen como uno de los ecosistemas más productivos del planeta, tienen una enorme riqueza por esta mezcla que se genera en las zonas de confluencia de los ríos al mar, son muy biodiversos y como decía, muy productivos desde el punto de vista biológico, por lo tanto fuente de alimentos, etc. Están los gualbes también, que acá en nuestra región tenemos ejemplos preciosos de gualbes, particularmente asociados al río Maullín. Se caracterizan en general, los gualbes son en el fondo estos bosques pantanosos o bosques inundados. Y acá la conformación que predomina son los gualbes de Micafre, particularmente de Temo y Pitra. Y existen también los humedales marinos, en las zonas como en las intermareales, se generan también ecosistemas bien biodiversos, ricos y productivos. Entonces, hay una gama bien amplia de humedales que podemos reconocer. ¿Y por qué son importantes los humedales? Podemos reconocer en ellos un montón de valores. Aquí hay listados algunos bastante como, validados y reconocidos. Por un lado son refugios de vida súper relevantes que sostienen una diversidad grande. Particularmente se les reconoce su importancia para la avifauna, para las aves migratorias y bueno, para las aves en general. Además son filtros naturales, tienen este enorme potencial de depurar aguas que pasan por estos sistemas a través de la acción filtrante que tienen las plantas propias de los humedales y también el sustrato del suelo. Entonces tienen una capacidad muy grande de depurar y por lo tanto de aportar, liberar agua limpia al resto de los ecosistemas. Son esponjitas, como ya había mencionado, entonces tienen esta capacidad de almacenar, de contener agua y de liberarla de forma controlada y por lo tanto tienen esta funcionalidad también de alguna manera de protegernos o de reducir los riesgos asociados a las inundaciones, sobre todo en entornos urbanos, que sabemos que al crecer la ciudad, es cierto, se impermeabiliza el suelo y con eso perdemos la capacidad de infiltración y por lo tanto el agua para alguna parte tiene que irse, ¿no? Y hoy día, de hecho, bueno, en Puerto Vara estábamos con un temporal desde ayer bien fuerte, llovió mucho, tenemos calles inundadas, eso es algo que se repite en muchas ciudades del sur. Los humedales entonces son zonas de amortiguación súper importantes, los humedales contienen agua y luego la liberan de manera controlada.
Entonces, esta función de esponja es particularmente importante en entornos urbanos. Por otro lado, algo que a veces siento yo que se nos olvida y que creo que es súper importante como traer a la conversación, es que los humedales son también un elemento clave de nuestro patrimonio, de nuestra memoria colectiva. Y hoy día, bueno, la vida quizás es más rápida y se nos olvida, hemos perdido como esa conexión con elementos naturales, como el patrimonio cultural también está vinculado a las riquezas naturales. Y en ese sentido, en estas ciudades, tantas ciudades del sur, ¿no?, que están construidas en torno a espacios del agua, humedales y otros también, ¿no?, quebradas, ríos, etc. Hay mucha de nuestra historia, de nuestra tradición que está asociada a esos espacios. Y a mí me gusta mucho el concepto que usan en Colombia de la identidad anfibia, que es en el fondo reconocer esta capacidad que tenemos las personas de movernos en esta ambivalencia, ¿no?, de entre la tierra y el agua, en estos sistemas que se inundan de repente de forma periódica y convivimos mucho con eso. Entonces hay relatos, hay expresiones artísticas o de artesanía, etcétera, que están muy asociadas también a este tipo de espacios. Y se les reconoce también a los humedales un potencial gigante para favorecer la calidad de vida en centros poblados, en ciudades en general, porque bueno, son finalmente lugares que permiten el reencuentro, la interacción con la naturaleza, y está súper estudiado y evidenciado que eso mejora la salud mental y la salud en general de las personas. Entonces, finalmente es una contribución enorme a nuestro buen vivir, y por lo tanto también desde esa perspectiva son lugares que interesa cuidar, ¿ya? ¿Cómo se protegen los humedales en Chile? La principal fuente de protección oficial hasta hace poco era la Convención de Ramsar, que es una convención internacional que Chile firmó hace muchos años y que protege humedales de importancia internacional. En general, partió la convención pensando en la relación de los humedales con las aves migratorias y por lo tanto, desde esta vinculación, interesaba mucho el proteger humedales que fueran particularmente relevantes para recibir aves migratorias alrededor del mundo. Desde esa perspectiva, Chile tiene 16 sitios Ramsar que cubren más de 360.000 hectáreas. Son sitios en el fondo que tienen esta categoría de protección oficial, por lo tanto cualquier proyecto o intervención que se haga sobre ellos debe pasar necesariamente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero tiene esta limitación de que en el fondo está concebido para humedales de cierta envergadura y el proceso de acreditación es bastante complejo. Y por lo tanto en Chile tenemos solamente 16 sitios Ramsar, que son, bueno, yo no los conozco todos, pero son maravillosos y cada uno tiene como características muy particulares con la idea de representar también ecosistemas distintos. Lamentablemente hay zonas geográficas que están bastante subrepresentadas desde esta lógica de protección y de hecho en nuestra zona, en la zona sur, tenemos súper poquito. El humedal más cercano protegido como Ramsar que tenemos está en la región de Los Ríos, que es el Santuario de la Naturaleza Carlos Armanter, y luego ya no hay ningún otro hasta la región de Magallanes, que es el humedal Bahía Lomas. Entonces hay una extensión bastante grande, nuestra región no tiene ninguno, la región de los lagos, Aysén tampoco, es un territorio no menor que no está, entonces representado bajo esta figura de protección. Y la segunda figura súper relevante, que es muchísimo más reciente, es la ley 21.200 de proteger los humedales urbanos, particularmente urbanos. Los Ramsar son humedales de cualquier tipo y de hecho la mayoría son rurales, hay algunos urbanos también. Esta otra ley tiene el foco en los humedales urbanos. Se promulgó en enero del año pasado, a fines del año pasado salió el reglamento que ya permite la implementación y entonces ya durante este año hemos estado en este pilotaje, ¿no?, de la aplicación de la ley. La ley establece dos mecanismos para la protección de humedales. No es que a partir de la promulgación de la ley cualquier humedal esté automáticamente protegido. Hay un proceso para que sean declarados y de esta forma queden bajo esta figura de protección oficial. Entonces son dos vías. Una por oficio directo del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, el Ministerio saca un listado de humedales que ya tiene estudiado y reconocido y por lo tanto por oficio decreta
que estos sistemas quedan inmediatamente protegidos. Hoy día hay 33 humedales en proceso de declaratoria por oficio por parte del Ministerio alrededor de Chile, a lo largo de todo Chile. Y la segunda vía, que probablemente es la más importante, ¿no? Y es muy interesante en términos de la gobernanza también, porque apunta un poco a la descentralización y pone la prerrogativa en los propios municipios para que sean ellos, como conocedores de sus propios territorios, los que hagan la solicitud al ministerio respecto a los humedales que reconoce y les interesa entonces proteger. Hoy día, bueno, este número tengo que actualizarlo porque entraron algunos más. Hasta hace un par de semanas teníamos alrededor de 40 humedales en proceso de declaratoria por solicitud municipal a lo largo de Chile. No son tantos los municipios que han avanzado ya, como les digo, esto es algo bastante nuevo. Y entraron otros varios hace poquito que se publicaron el 1 de junio en el diario oficial. Entonces, está esta oportunidad que yo creo que es súper interesante también conocerla y apropiarnos como ciudadanos finalmente para empujar a nuestros municipios a que se hagan parte de este proceso y puedan finalmente presentar las solicitudes. Y en ese sentido, el conocimiento local es tremendamente relevante. Los humedales, muchos de los humedales urbanos, no están ni siquiera mapeados, como que hasta hace muy poco no existían en el registro. Entonces, hay todo un proceso asociado de cómo vamos levantando y co-construyendo esta información. ¿Alguien parece que había levantado la El mano? Nico Pino tiene una pregunta ahí. Sí, disculpa Cami, que te interrumpa. Dale, dale. Pregunta, ¿esta protección en qué se traduce? O sea, por una parte entiendo que el rol de los municipios es clave, como tú dices, son los que mejor conocen su territorio y pueden levantar esta necesidad, pero ¿en qué se traduce concretamente? ¿En mayores recursos para la municipalidad para que ellos se hagan cargo de su protección y su cuidado? ¿O hay algún ente estatal que se haga cargo de eso? Pucha, ese es un súper buen punto. Yo creo que eso es algo que va a ir apareciendo en la medida que van surgiendo las necesidades. Lamentablemente la ley en sí misma no viene aparejada de una dotación adicional de recursos, ni para el ministerio ni para los municipios. Y ese es un tremendo tema, porque finalmente como que se establecen ciertos requisitos en términos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, los humedales que quedan protegidos, cualquier intervención que se haga sobre ellos debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, hay un montón de restricciones, pero hoy día no existe aparejado ningún sistema de gobernanza ni de recursos que permita hacer una gestión más sostenible de esos espacios. Y sin duda que eso es una brecha y es algo que va a ir saliendo cada vez más en la conversación y que va a haber que atender de todas maneras. Cami, ¿Sí? me salta una duda con respecto a lo que está hablando. Esto que es tan importante de los municipios, ¿cierto? Que ahora vienen distintos municipios, tienen 4 años por delante. ¿Qué pasa con las acciones de intervención urbana, inmobiliarias, las que sean, que ya están en parte afectando los humedales, pero el próximo alcalde quiera cambiar o eso ya pasó y pasó la vieja, como dice en Chile, o hay algún recurso que se pueda poner para reestudiar la inversión y no se hagan estos centros inmobiliarios? Pucha, a ver, voy a comentar algunas cosas, pero declaro desde ya que yo no soy abogada, entonces puede que no soy la especialista en legislación ambiental, pero desde lo que yo entiendo de la ley, que por lo demás es una ley bien cortita, es muy simple, no tiene una aplicación retroactiva de partida. Entonces hay tiempos que, bueno, están estos caminos una vez que se declaran los humedales. Como les decía, hay intervenciones que ya no se pueden hacer o que se pueden hacer después de haber pasado por un proceso de validación y de otorgamiento de permisos. Y eso, como al no ser retroactivo, también tristemente se ha convertido en ¿cómo decirlo? Un incentivo perverso también para algunos privados que, en el fondo, poniéndose el parche antes de la herida, antes de que venga alguien a declararles que un ecosistema o un espacio de sus
terrenos privados tiene el carácter de humedal. En varios casos estamos viendo cómo han avanzado rellenos y otro tipo de acciones en el fondo para ni meterse, no quedar expuestos a temas de gestión de los cuales no quieren hacerse cargo. Es complicado, esa es como la externalidad negativa de la ley. Yo creo que, bueno, ahora, por ejemplo, el caso de Puerto Varas, que sí se ha adelantado en ingresar algunos expedientes de solicitud de declaratoria, pero junto con eso, mientras eso se evalúa, mientras eso va por su curso, ¿no?, de evaluación formal, estamos viendo, ¿no? Hemos visto varios casos donde quebradas y en general espacios de agua se ven súper deteriorados. Yo no sé finalmente cuál va a ser la política desde parte del Ministerio, de si finalmente se aprueban estas declaratorias en terrenos que hayan sido intervenidos. No sé si se irá a poder implementar alguna medida compensatoria o de frente, que sería lo óptimo, de restauración de los espacios que se han degradado. Eso no está declarado explícitamente en la ley, entonces habrá que ver cómo se implementa después en la práctica. Súper. Son hartas preguntas en realidad que yo creo que nos estamos haciendo todos como colectivamente asociadas a esta implementación, porque es un proceso tan reciente que en el fondo al implementar y al pilotear van saliendo también estas otras aristas que a lo mejor no fueron consideradas al momento de concebirse la norma. Súper, gracias. Eso, no sé si eso es como muy en la generalidad. En relación a los humedales y cómo lo estamos protegiendo hoy día. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo más en relación a eso, o avanzo nomás. Démosle nomás. Ya. Bueno, en la segunda parte quería mostrar, como les decía, algunos referentes de cómo los humedales pueden ser un tremendo aporte para el desarrollo sostenible, en particular en el contexto internacional. Y voy a mostrar 3 casos, hay un montón más, la verdad. El primero es Australia, que para mí es un referente clave en general en la gestión del agua y con los humedales también, ¿no? Y acá puse énfasis en los humedales y su aporte al turismo sostenible y también a la recreación, incluso en entornos más urbanos. Australia es un territorio que tiene hartos espacios de agua, también tiene problemas tiene una diversidad geográfica enorme, entonces tiene problemas también en algunos lugares al revés, como de desertificación y sequía, etc. Y por lo mismo ha sido bien innovador en su enfoque y en la mirada y en proponer soluciones que se hagan cargo de los ciclos y de la integralidad del agua. Y respecto a los humedales, le han sacado mucho partido a la riqueza de los humedales para promover el turismo, y de hecho hay una industria turística que mueve una cantidad de plata enorme en relación a estos espacios naturales y haciéndole también el doble clic, ¿no? Como de cuáles son esas riquezas, de tener muy bien catastrado cuáles son, no sé, las especies más relevantes y de generar como una apropiación desde sus propias comunidades y también hacia afuera, ¿no? Como de visibilizar estas riquezas para atraer turistas desde otros lugares. Y por otro lado también desde el punto de vista de los humedales en entornos más urbanos, han sido como muy innovadores y han generado propuestas muy bonitas para integrar los humedales, tanto los humedales naturales como los humedales construidos, porque ojo, los humedales también pueden construirse para resolver ciertos problemas, cumplir una serie de funciones y servicios ecosistémicos y transformarse en ecosistemas que finalmente funcionan de la misma forma que un humedal natural. Entonces, en Australia se hace mucho esto, ¿no? Como de traer el humedal, tanto los naturales como los humedales construidos, e incorporarlos finalmente como a la oferta de espacio público y espacio para la recreación, pero que a la vez resuelve ciertos elementos funcionales, como la gestión de las aguas lluvias y el abastecimiento de agua potable en algunos casos, en fin. Por otro lado, este es un caso que a mí me gusta mucho, que es en China,
el Parque Kunli, que es el parque de humedales y aguas lluvia. Son más de 30 hectáreas de humedales que empezaron a verse como comprimidos por el crecimiento de esta ciudad, que es algo que ocurre, ¿no? Nos pasa mucho a distintas escalas, pero que finalmente los espacios de agua y de naturaleza empiezan a competir de alguna forma con el crecimiento de la ciudad. Y con este crecimiento urbano empezó a verse de alguna forma comprometido también la funcionalidad que tenía este espacio, que permitía por un lado gestionar las aguas lluvia y que también tenía un rol importante en la provisión de agua potable para la propia ciudad, para las personas. Entonces se generó esta propuesta, que es muy bonita, para resolver estos temas funcionales. Tiene estas piscinas así como decantadoras para depurar además las aguas que llegan a veces con escorrentías más sucias desde la ciudad, y también con una oferta muy atractiva para poder acercar a las personas, tanto habitantes de la ciudad, pero también turistas, y poder generar ese vínculo que tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? De cómo nos hemos ido desconectando de estos espacios, y al final es tan importante en el fondo conocer para poder entender lo importantes que son, para poder querer estos lugares y desde ahí también cuidarlos de forma colectiva. Entonces, se fijan, hay una red súper interesante de recorridos, de pasarelas, que también han sido trazadas de una forma respetuosa. En general se mete en algunos lugares, pero también deja áreas súper importantes que no son accesibles para las personas y que por lo tanto permiten que haya una biodiversidad tranquila, como no perturbada en el fondo por un exceso de circulación o de gente recorriendo, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento que me parece súper destacable y súper interesante, ¿no? Habíamos dicho primero el turismo, la recreación, aquí con el enfoque ya más funcional de la gestión de las aguas lluvias y también de la depuración y del abastecimiento de agua potable. Y un caso más cercano, que también a mí me gusta y admiro mucho, es lo que ha ocurrido en Colombia, en Bogotá particularmente, donde la Fundación Humedales Bogotá lleva 10 años ya trabajando. Es una fundación amiga y han hecho una pega, la verdad, que muy, muy bonita. Colombia es una ciudad grande, ¿no? Es ciudad capital, como se ven aquí en la foto de abajo. Tiene una escala muy distinta a las ciudades nuestras de acá del sur. Y que está construida, al igual que nuestras ciudades, en buena medida sobre humedales y alrededor de humedales. Entonces, la Fundación partió en este proceso de reconocer y resignificar de alguna forma lo que eran estos espacios que también estaban perdiendo de forma muy acelerada, y de trabajarlos desde las bases, con las comunidades, con los dirigentes vecinales, con líderes vecinales en general. Para poder identificar de forma colectiva cuáles eran los elementos de valor. Se destaca nuevamente, ¿cierto?, las aves, que son al final, se les considera como dentro de las múltiples especies que habitan estos espacios, son especies relativamente fáciles de observar y por lo tanto se transforman en lo que se conoce como fauna carismática, fauna con que las personas de alguna manera nos podemos relacionar, nos sentimos identificados, y tiene que ver también con esto de la vinculación y de las identidades que se van construyendo en torno a estos espacios. Y yo encuentro muy bonita la aproximación que han tomado desde Humedales Bogotá, de esta lógica del trabajo desde las bases y para poder proteger y poner en valor y sostener estos esfuerzos colectivos en el tiempo. Han generado un modelo con distintas estrategias y actividades para acercar a la comunidad a estos ecosistemas, desde talleres de educación ambiental, reforestaciones, recorridos en general, guiados, y es muy bonito porque además los guían los propios líderes de cada sector de la ciudad. Entonces se va generando también una forma de turismo de alguna manera más local y sostenible, y yo creo que tiene mucho que ver también con las economías circulares, ¿no? Como de tratar de cerrar estos ciclos, tomando no solo los factores ambientales, sino que también los sociales, y cómo incorporamos a las personas que habitan los territorios en la gestión de los espacios que queremos cuidar. Y bueno, ya dentro de los referentes más locales,
quería partir mostrando el caso de Yanquihue, que es algo que tenemos acá tan cerquita. Yanquihue es una ciudad que tiene una red de humedales, no sé si, me imagino que todos lo deben conocer, ¿no? Tiene una red de humedales urbanos que en verdad es una maravilla, que por mucho tiempo también estuvieron, si bien ocupan, ¿no?, un espacio importante en la ciudad y son visibles, de alguna manera también están como poco reconocidos o poco valorados. Pasa que uno como que se acostumbra un poco a esto que tiene cerca y a veces no lo valoramos tanto. Y pasa también que los humedales de repente como que les cuesta competir, entre comillas, con el lago Yanquihue, que es como el gran cuerpo de agua protagónico que tenemos más cerca. Entonces ya van varios años en que los humedales en Yanquihue se han ido posicionando, resignificando, cuidando. Nosotros hicimos un trabajo, estuvimos 2 años, desde 2016 y 2017, haciendo un levantamiento de las aves particularmente en esta red, para entender cómo se mueven entre los distintos componentes del sistema. Esto es algo que, todas estas fotos son tomadas en Yanquihue por Jorge Gallardo, que es nuestro ornitólogo que sabe muchísimo, muchísimo de esto. Yo aprendí algo con él. Y que muestran también esa riqueza que tenemos tan cerquita y en entornos que de repente uno ve como deteriorados en muchos casos. Los humedales, varios de los humedales en Yanquihue están bien intervenidos y aún así podemos identificar una diversidad grande de aves. Nosotros al final terminamos reconociendo en la matriz urbana más de 40 especies distintas de aves. Y de Yapa, el coipo, que es un mamífero también nativo, es muy bonito, que interesante poder verlo tan cerca, ¿no? O sea, hay gente que de repente, turistas o qué sé yo, que mueren por ver especies tan como emblemáticas y significativas, y nosotros las tenemos aquí súper a la mano, de repente las visibilizamos poco. En general, como desde el punto de vista de estas riquezas naturales que tenemos cerquita y que ya empiezan a ser parte de este potencial más turístico y de la oferta turística que puede existir en torno a los humedales y las riquezas que hay en la ciudad. Importante también tener presente las amenazas que existen sobre estos sistemas. Para el coipo, por ejemplo, una amenaza súper importante, particularmente en entornos urbanos, son los perros. Los coipos no tienen depredadores naturales como dentro de la fauna nativa. En este lugar, los depredadores del coipo son el zorro y el puma, que no viven obviamente en la ciudad, pero sí están súper amenazados por los perros. Entonces ahí también hay como estos elementos dentro de esta lógica del hacernos cargo colectivamente. La tenencia responsable de mascotas es algo súper relevante. Y en el caso de las aves, una de las grandes amenazas que también está súper documentada son los gatos. Los gatos son cazadores y tienen un impacto súper grande sobre nuestra avifauna. Entonces también hay una necesidad ahí de avanzar como en estas gobernanzas y cuando hablamos de la protección de la fauna, quizás poner por delante la fauna nativa y no necesariamente solo los perros o las mascotas que son los que aparecen con los discursos más animalistas. Y acá quería mostrar también, dentro del caso Yanquihue, el trabajo que ha hecho la Fundación Legado, que también es una organización amiga, que bueno, han hecho una pega muy bonita ahí con este plan de conservación de los humedales urbanos, donde se reconocen los principales valores, están los humedales mapeados, identificados, pero además se busca como devolver la conectividad ecológica a través de esta red. Entonces, la idea es que no solo sean los humedales, sino que al final la infraestructura verde y una ciudad verde como orientada hacia la puesta en valor de todos estos elementos. O sea, ahí hay un trabajo bien bonito para mirar también. Yéndonos un pelito más al norte, pero todavía cerca, les quería mostrar este es un proyecto en el que hemos estado trabajando en Valdivia, y lo puse, si bien no está en nuestro propio territorio, para poder ejemplificar algo que también nosotros
vemos de manera muy cotidiana, que tiene que ver con el deterioro de los humedales, debido a lo que conversábamos antes, ¿no? Como el crecimiento de la ciudad, que hasta hace no tantos años atrás, por lo demás, no reconocía los humedales como elemento de valor. Entonces, había un deterioro que venía asociado casi como a... que era casi como una cosa de servicio público el tapar el humedal, como el humedal que molesta, ¿no? Como un paradigma súper distinto. Hoy día ya sabemos que no, que el humedal es importante y lo queremos cuidar, pero finalmente hay que hacerse cargo de una historia de maltrato para estos sistemas. Y bueno, tristemente muchos de estos rellenos y otras malas prácticas persisten hasta el día de hoy, que ya como que cuesta un poquito más entender que con toda la información que tenemos eso persista, ¿no? En el caso de este humedal en particular, esto está en la Isla Teja, en Valdivia. Es un humedal que forma parte de una red grande de humedales. Valdivia es una ciudad también que tiene una matriz de humedales enorme y maravillosa, y muchos de ellos muy bien conservados. Pero esta patita, que es esto se conoce localmente como el humedal Cotapos, y tenía una historia de malas prácticas bien triste y bien como reconocible, ¿no? Como que nosotros cuando conocimos este proyecto nos resonaba mucho a cosas que hemos visto acá más cerca, en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Frutillar, etc. Que bueno, había muchos rellenos, escombros, y otro sinfín de cosas, descarga de agua sin tratar, etc. Entonces, la propuesta que hubo acá era desde la lógica de un proyecto inmobiliario, pero que buscaba incorporar el humedal como elemento que incorpora valor a este condominio, que es en este caso, y que no solo no quiere impactarlo negativamente, por lo tanto no lo interviene, sino que además quiere regenerarlo, como que ya no nos basta, y eso creo que yo también que es como algo importante de ir instalando como en estos nuevos paradigmas. Ya no nos basta solamente el no impactar, porque en muchos casos el daño ya está hecho. Entonces también ya hay que dar el paso siguiente, que es el de cómo regeneramos y empezamos a poner en valor. Y aquí hay una propuesta de regeneración y de puesta en valor que me parece que es bien interesante, donde nosotros estuvimos participando desde distintas estrategias que tienen que ver con cómo nos hacemos cargo de estabilizar taludes de rellenos antiguos que hoy día están desmoronándose sobre el humedal y por lo tanto son una amenaza grande, y cómo el humedal también, perdón, el condominio, las edificaciones que se van a hacer en torno a este espacio se construyen de forma respetuosa y se integran de manera más armónica a este paisaje. Entonces hay una propuesta de restauración donde se trabaja exclusivamente con flora nativa. Y por otro lado, ay, se me quedó. Y por otro lado hay como esta lógica de poder ofrecer espacios de aproximación desde este mismo entendimiento de que queremos acercarnos, queremos conocer, pero acerquémonos bien, como en los lugares apropiados y de forma respetuosa. Entonces, ¿cómo vamos generando estos vínculos y estas intervenciones? No es que el humedal no se pueda intervenir, es que hay que intervenirlo con cuidado. Para poder promover también la contemplación en este caso, o la sensibilización, el conocimiento, el vincularse finalmente con estas riquezas. Y el último caso que les quería mostrar es el de Quebrada Parque, que es un caso que tenemos el más cerquita, acá en Puerto Varas, y que para mí en lo personal es un proyecto muy especial, muy querido, en el que llevamos hartos años trabajando desde Patagua, y también desde la lógica del co-construir, del trabajar de forma colaborativa, con la comunidad, con distintas organizaciones, demorándonos quizás más, pero también dando pasos firmes y generando un sustento para que este proyecto finalmente pueda durar en el tiempo, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo todo esto, Nico. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Sí? Ya. Si no, me paran nomás. Bueno, y aquí, bueno, esto es Puerto Varas, ¿no? Y Puerto Varas tiene dos ejes de drenaje principales. Uno es la quebrada acá de Gramado, que hace no muchas semanas atrás vimos una intervención súper triste de un tramo en la parte más alta de la quebrada.
que finalmente es como seguir perdiendo estos pequeños reductos de naturaleza que nos van quedando. Y está este segundo eje, que es la Quebrada Honda, que es parte de una red de drenaje urbano de la zona de Puerto Chico, que si bien está en plena ciudad, o sea, esta zona súper urbana, el polígono verde es donde estamos trabajando nosotros, también de alguna forma está bien escondida porque no queda de paso a ninguna parte. Entonces, por muchos años estuvo muy, muy invisibilizada y poca gente la conocía. De hecho, cuando empezamos nosotros a mostrar, a comunicar este proyecto, invitar gente incluso a mirarla en terreno y todo el mundo quedaba así como, ¿y esto dónde estaba? ¿Cómo no lo habíamos visto? Porque la verdad es que no se conocía. Y bueno, es un lugar con tremendas riquezas, pero que hoy día también tiene hartos desafíos, como suele ocurrir con los humedales. La Quebrada remata en un humedal muy bonito, pero también muy intervenido y que por lo tanto hoy día no está cumpliendo esa función depuradora que debiesen tener los humedales naturalmente. Y eso hace que finalmente las aguas que se descargan al lago después de pasar por todo este sistema siguen saliendo sucias, pues salen con y esto tiene que ver con las malas prácticas que también ocurren aguas arriba en la cuenca, ¿no? Como intervenciones poco planificadas que hacen que finalmente tengamos descargas importantes de aguas que nos han hecho como un poco acostumbrarnos a esta imagen a la que no deberíamos estar acostumbrados. Deberíamos ver lo contrario, aquí una fuente de agua limpia al lago. Es una zona además que se inunda de forma súper recurrente, entonces genera problemas para las casas que están más cercanas, y eso es algo histórico porque en el fondo las casas finalmente están construidas en una zona que siempre fue inundable y no teníamos antes esa conciencia como de entender mejor los espacios edificables y los que ojalá no lo son tanto. Y desde el punto de vista social, que es algo nuevamente que yo quiero como enfatizar, porque creo que es algo súper importante el no quedarse solo como con la comprensión netamente ambiental, como no, en esto como tratar de mirar un poco de forma más integral. Desde el punto de vista social, es súper interesante el mirar esta representación de la segregación que en general se repite en las ciudades en Chile. Y hoy día, si se fijan, la Quebrada entonces está actuando como una división natural entre dos mundos socioeconómicos bien distintos. Por un lado, en un borde, vivienda social, que son las poblaciones de Violeta Parra, Las Cumbres, Puerto Chico, y por otro lado, si se fijan, aquí se nota por el grano, ¿no? Como esta es una zona de partida, se ve mucho más verde que esta de acá, son lotes mucho más grandes, son casas de un nivel socioeconómico bastante más alto. Y hoy día estas casas, no las casas, las personas que habitan las casas, no se encuentran, están separadas por esta quebrada, que podría al revés, ¿no? Si con la mirada del parque, del entender estos espacios de naturaleza como lugares de integración también, podríamos promover ciudades mucho más sanas desde el punto de vista social. En términos de las riquezas, esto como muchos otros espacios, cuando uno ya empieza a mirarlos como con más detención, nos encontramos con que tienen un montón de diversidad que de repente ni la vemos, pero está ahí, y por lo tanto qué interesante también el poder tener esa oportunidad de vincularnos con esa riqueza y de hacerla parte de nuestra vida cotidiana, de ir a caminar a lugares como este, llevar a los niños a jugar, no sé, y ver de forma súper cotidiana y fácil especies muy bonitas que de repente, no sé, pues hay, como que uno lo piensa como la naturaleza como algo que hay que ir a mirar fuera, lejos, que hay que agarrar el auto y partir a un parque nacional, no sé, y lo tenemos aquí súper a la mano, se nos olvida de repente. Hay acá, como también en muchos otros lugares, riquezas culturales, y lo que les decía al principio, como esto del patrimonio cultural. Acá como uno de tantos ejemplos está el caso de Don Pedro, que tiene sembrado en el corazón de la Quebrada hace 30 años, estos sauces con los que después él mismo cosecha y hace sus canastos de mimbre que son bien icónicos acá en Puerto Varas. Esas son conexiones que también hemos perdido. Yo creo que más de alguno habrá visto quizás a Don Pedro o los canastos o qué sé yo, vendiendo por ahí, y no tenemos idea de dónde viene. Y aquí mismo lo tenemos súper a la mano. No tenía Entonces, la idea que salía de acá eso, cero.
Sí, para nosotros también fue un descubrimiento, la verdad, quedamos así como maravilloso, y conversar con él, tremendas historias. Hay mucha gente que en el fondo vive en los, pegadito a la quebrada, como en los bordes, hace muchos años, y que de alguna forma la quebrada se ha transformado como en el patio de su casa. Entonces tienen esta dualidad como de vivir en la ciudad, pero con algunos de los beneficios de vivir en el campo. No sé, había hasta hace pocos años atrás, y estuvo por muchos años, un invernadero muy bonito, y huerto urbano, y qué sé yo, que había una señora ahí que tenía sus hortalizas, y qué sé yo, ahora bueno, está un poco mayor y le cuesta más como sostener ese oficio. Pero están ahí, ¿no? Como esas historias, esas riquezas que es interesante también conocer. Y bueno, para este caso en particular de Quebrada Parque, pero que es algo que yo siento que es algo súper replicable, como al final de una forma de entender estos espacios y sus múltiples valores, nosotros construimos este modelo que con una lógica de restauración, como les decía, que es ecológica, pero que también es social, o sea, son dos elementos que van súper de la mano, y reconocemos estos 5 elementos principales de valor que queremos potenciar. Por un lado, la naturaleza urbana, como la tremenda riqueza, y por lo tanto el aporte que se puede generar a partir de la conservación de estos espacios para la protección de la biodiversidad y para la conectividad biológica. El espacio público, que es clave, el cómo nos encontramos y cómo generamos espacios para aprender al aire libre, para recrearnos, para ir simplemente a conectarnos, contemplar. El sentido de comunidad, la integración que se genera cuando, a partir de esto mismo, ¿no? A partir de generar este espacio al que todos podemos acceder. La pata también más funcional, ¿no? De la importancia de este tipo de lugares, humedales, quebradas, en general los espacios del agua, para el drenaje urbano, para controlar inundaciones, para depurar aguas lluvias, bueno, y aguas en general. Y también la movilidad alternativa, particularmente esto asociado a las quebradas y a otros elementos más lineales en el paisaje, que permiten aportar a eso también, como en este caso particular la conectividad entre las terrazas más altas, donde están las poblaciones más vulnerables, con la parte más baja, el lago, y eso también de alguna forma democratiza los accesos al lago en este caso, o a otros elementos a los que uno quisiera favorecer el acceso público, ¿no? Y aquí como algunas estrategias que también siento yo que son como bien replicables desde la educación ambiental y cómo vamos aprovechando estos espacios para aprender al aire libre como verdaderas aulas vivas que son, y es súper interesante el llevar a los niños o a las familias, en realidad a cualquier grupo, a conocer e interactuar, a experimentar también a estos lugares, se generan cosas muy bonitas. Otras estrategias que tienen que ver con el cómo nos hacemos parte de forma más colectiva para abordar los problemas que tienen estos espacios son las limpiezas. Nosotros en el caso de este proyecto hemos hecho varias limpiezas participativas, hemos sacado casi 5 toneladas de basura. Es un proceso no tan fácil en el caso de la logística, aquí no era tan fácil porque si se fijan por la foto aquí hay pendientes súper pronunciadas, entonces se requería una cierta logística, pero la gente participó en general de forma súper entusiasta y bueno, nos fue súper bien, la verdad. Le cambiamos la cara a estos espacios que eran verdaderos microbasurales. Las reforestaciones, algo súper importante porque buena parte de las intervenciones que hay tienen que ver también con, bueno, sobreexplotación de vegetación nativa, en muchos casos la llegada de flora exótica invasiva que está asociada en algunas situaciones a los rellenos. Los rellenos ocurre mucho que vienen con semillas de chacay. No sé si conocen el chacay, que es esta planta que es bien bonita en realidad, pero es súper invasiva y por lo tanto requiere mucho control, que la trajeron los colonos alemanes, entiendo, como para hacer cercos vivos hace muchos años, y que, bueno, está súper
asilvestrada en Chile, pero tiene hartos problemas porque se expande con mucha rapidez, por lo tanto le quita espacio a la vegetación nativa, y además es súper inflamable, es muy oleosa y por lo tanto es complicada como por el tema de los incendios. Y el chacay tiene la particularidad de que sus semillas tienen un tiempo de latencia muy largo, entonces pueden quedarse como durmiendo en la tierra hasta que encuentra condiciones favorables para germinar y florecer. Y es lo que pasa en muchos casos con los rellenos, pues en este caso hace muchos años hubo un relleno alrededor de la quebrada y que venía con estas semillas, que obviamente los que la pusieron aquí, los que rellenaron no lo sabían, y acá encontró súper buenas condiciones, pues al lado del agua, súper bien, y salió el chacay en gloria y majestad. Y es un tremendo problema, es algo que se repite en verdad en muchos lugares, en general en el sur, y no es tan fácil controlarlo. Una de las estrategias más exitosas de control, bueno, obviamente hay que removerlo, pero finalmente para no tener que, porque además rebrota, es súper como eterno, para no tener que estar en ese control permanente, finalmente es importante generar sombra de otras especies, sombra con especies nativas. Y esa es la estrategia que estamos usando acá en Quebrada, ¿no? Primero sacamos el chacay y hemos plantado y bueno, queremos seguir plantando de manera de generar una cobertura que haga que el chacay ya no tenga este espacio favorable para brotar. La participación también desde la lógica del diseño y de cómo entendemos finalmente estos espacios, ¿no? Como qué queremos para estos espacios, cómo los queremos desarrollar, qué necesidades tenemos, cuáles son nuestras aprensiones también en muchos casos, como a veces pues, legítimamente alguien podría, no sé, preocuparle que a lo mejor con la llegada de más gente a un humedal, a una quebrada o a otro espacio de este tipo, van a generarse problemas de delincuencia, por ejemplo, no sé. Todas esas preocupaciones es importante recibirlas, dar espacio para que todos podamos finalmente expresar visiones y llegar a ciertos consensos o definiciones más colectivas. Es algo que también hemos hecho aquí en Quebrada Parque, para poder generar finalmente un plan maestro del parque con varias estrategias donde zonificamos y definimos algunas zonas de reserva que no se tocan porque son particularmente relevantes y además de bien difícil acceso, y por lo tanto hace sentido en el fondo que ahí se cuide de manera quizás más intensiva la biodiversidad. Otras zonas que sí permiten cierta intervención, más bien para restaurar y también para generar algunas oportunidades de gestión colectiva, porque también en el marco de estos procesos de recoger necesidades e intereses, salen, por ejemplo, historias. Acá había mucha gente que recordaba de años atrás el haber plantado y después más adelante ya cosechado frutales. Como todas esas memorias de infancia de mucha gente, ¿no? De el ir a recoger fruta y después, no sé, que con eso se hacía el kuchen o la mermelada, no tengo idea. Cómo también se pueden ir generando espacios para recuperar esas tradiciones que de alguna manera son parte de nuestras identidades que se van perdiendo también. La conservación para la biodiversidad en esta parte media, que es donde tenemos los Gualbes mejor conservados, donde tenemos unos reductos más interesantes de mirtáceas en particular y que queremos potenciar. Y favoreciendo además ciertos recorridos, y la parte más baja, que es donde estamos implementando una obra de drenaje sostenible que esperamos poder habilitar este año, justamente en torno al humedal, y para poder establecer esto como una zona de uso un poco más intensivo, con mayor confluencia de personas. Eso sobre el proyecto y los referentes. Ahí no sé si alguien quiere comentar, preguntar. Pregunta, duda, consulta, comentario. Javier, aplaudiendo. Gracias, Javier. Yo puedo decir que yo 14 años en Puerto Vara y aprendí más que nunca hoy día. No tenía idea
de lo que me está, o sea, había visto los proyectos, pero así como está el mapeo, como está todo, no, es realmente sorprendente. Nosotros vivimos cerca de la quebrada, entonces sí, es sorprendente. Te hace ver las cosas desde otra perspectiva también. Esta mirada que dices tú, Cami, que lo hemos visto en todos los talleres que hemos hecho de la economía circular también, de no dejar a la comunidad al lado, la sociedad, los hábitos de consumo de nosotros también, partir por casa también, o sea, nosotros mismos tenemos que privilegiar todo este tipo de proyectos y actividades, y somos nosotros los que tenemos que, parece, levantar la voz también para empezar a exigir nuestros espacios. Y eso yo creo Así que es. con esa participación ciudadana que se ha generado en este proyecto, me acuerdo también contigo, trabajamos en Yanquihue con Nestlé en ese minuto, hace años atrás también un tema de los humedales, pero es la comunidad la que siempre se levanta, como que no nace del empresariado ni de los gobiernos locales cuidarlo. Así que yo creo que es un gran esfuerzo que por lo menos resaltarlo y poder generar estas cadenas con Nicolás y con los que tenían ahí otros humedales, sería maravilloso. Más encima si nos dice que no hay ninguno desde Valdivia hasta Magallanes que esté protegido por el REMSA, entonces, Ramsar. ¿cómo no vamos a tener uno acá? O sea, Sí, pues ahí el río Maguillín es candidato, pero de todas maneras para ser el sitio Ramsar. debería. Sí, de hecho, bueno, es más que nada un comentario, porque entiendo que la empresa se centra más en humedales urbanos, pero pasa mucho, bueno, quiero dejar para la reflexión que los humedales salen perdiendo muchas veces en un conflicto social importante que hay en zonas rurales, en particular en la zona de Maullín, todo lo que es el Ciénago, que es este humedal gigantesco de miles de kilómetros cuadrados, que está en la desembocadura del río Maullín, que bueno, es el único lugar en la región de los lagos en donde hay planicies litorales, por eso se forma este gran espacio, en donde, claro, es una zona muy húmeda, en donde la comunidad es rural y pasa mucho que si una familia no tiene un espacio firme para desarrollar sus cultivos o para cuidar su ganado, se interna dentro del humedal, dentro del ciénago, a extraer pompón, y la extracción del pompón es terrible para el humedal porque lo seca y lo destruye. Entonces, en ese contexto hay un problema social gigantesco, porque si no tienes tierras para trabajarla, lamentablemente extraes tu fuente de ingreso desde el humedal y tampoco es tanto ingreso. Al final, las personas que extraen el pompón son personas sumamente vulnerables, que básicamente les alcanza para el día a día. Y en ese contexto, en las zonas rurales en particular, en la desembocadura del río Maullín, existe un conflicto social gigantesco en donde lamentablemente está perdiendo el humedal. Así que eso. Sí, es un tremendo tema, la extracción de los pomponales y lo que tú dices, como esa vinculación al final que son actividades bien de subsistencia, entonces tampoco es como, no es tan fácil la solución como decir, bueno, hay que fiscalizar, hay que multar, yo pienso que no va por ahí, en el fondo tiene que ver al final con cómo uno ofrece una alternativa para poder generar medios de subsistencia y eso no se hace por decreto en el fondo, requiere trabajo, requiere procesos que son muchas veces de más largo plazo. Pasa algo parecido en una parte más alta del mismo río Maullín, más cerca de Yanquihue, en que hay mucha extracción de vegetación ribereña, súper ilegal, está súper prohibido, pero ocurre igual, lo sabemos todos, y no es fácil de abordar también ese tema, porque claro, son actividades súper de subsistencia. Entonces, mientras no haya como planificaciones más integrales que ofrezcan alternativas, vamos a seguir con esos mismos problemas. Y lo triste además es que eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque los pomponales se regeneran a unas tasas pero lentísimas, entonces ya la próxima generación no va a tener pomponal tampoco, si seguimos como al ritmo de hoy día, es súper complicado. Sí, también pasa que se rellena para hacer pampas, para cultivos y criadas de animales. Y también se destruye el ecosistema. Pero bueno. Gracias, Nico. Alejandra, ¿quieres decir ahí, comentar? Sí, que claro, también lo de las turberas me parece súper complejo también. Y otra cosa que estamos viendo harto, que ha llegado gran migración al sur, y las parcelaciones también, al menos acá lo estamos viendo con mucha precaución, porque
uno son los humedales urbanos, pero también está creciendo tanto que ya este periurbano es súper complejo. Lo que es urbano, lo que es rural, está creciendo constantemente y muchas de estas parcelaciones están siendo sobre humedales, sobre quebradas. Veo todas estas construcciones tirando material a las quebradas, entonces lo veo súper complejo y o sea, me encanta todo lo que dice Camila, me parece súper importante seguir visibilizando esto, porque de a poco, si es que uno puede recorrer esos lugares y verlos con otros ojos, de a poco se va viendo el valor que sí tiene. Temas de biodiversidad, avifauna, me parece súper importante recorrerlos, mirarlos, observarlos, y a veces es difícil en esta pandemia, pero creo que de a poco, desde el trabajo que ha hecho Patagua o distintos organismos también, creo súper importante que uno cambie esa mirada. Porque por un lado, claro, está lo que dice Nicolás, que está el tema subsistencia, pero acá estamos viendo el otro extremo, que son 5.000 metros. Hay gente que prefiere rellenar y después plantar ornamentales, siendo que un humedal finalmente es un activo tan impresionante en tu terreno que no tendría que plantar nada, funciona por sí solo. Entonces me parece súper buena esta instancia de conversación, ojalá se generen más y eso. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Tenemos aquí un comentario de Nilda. Bueno, en la comuna de Puerto Varas tenemos un humedal costero, desembocadura del río Petrohue, y sus comunidades igual están solicitando la conservación de este espacio, pero no han tenido respuesta de la autoridad. No conozco ese caso en particular. ¿Y no he tenido respuesta de la municipalidad o del ministerio? ¿U otra? No sé si está por ahí. Sale que es de Purranque, Camila. Sale que es de la municipalidad de Purranque. No, ella es Catrín. La Catrín se fue de la muni de Purranque. Ella dice del ministerio. Ministerio. Quizás vale la pena también insistir a través de la municipalidad, porque como yo les decía, existen los dos caminos. El ministerio puede decretar por oficio, pero también son los municipios los que ingresan las solicitudes de expediente. Igual en esto yo creo que hay que armarse un poco de paciencia porque son procesos quizás no tan rápidos como uno querría. Pero la Municipalidad de Puerto Varas ha ingresado algunos expedientes para tramitación. Desconozco si este en particular es parte de ese listado, perdón, pero si no es así, se pueden agregar. Esto es un proceso que tiene como ventanilla abierta en el fondo, o sea, es permanente el espacio para entregar información. Y ahí yo insisto que es súper importante como el empoderarse de nuestro rol ciudadano. Muchas de estas cosas finalmente las autoridades las toman como dentro de las cosas que hacen y que visibilizan en la medida que ven que hay ciudadanos interesados en esto. Entonces, hay que pedirlo. Sí, yo quisiera tomar el tema de la visualización de estos proyectos que nos contó la Cami también, porque, o sea, si seguimos privilegiando, y voy a poner el ejemplo de ahora, que un parque de 100.000 hectáreas tiene aforo de 200 personas y un Fantasylandia con 1 hectárea tiene aforo de 2.000 personas, entonces nuestras prioridades como comunidad, como sociedad, como hábito de consumo están completamente cambiadas. Sí, claro, si tenemos un espacio y nos empiezan a visualizar todo este tema de las quebradas, que tenemos flora y fauna a 200 metros, a 1 kilómetro, pero al lado, y podemos caminar y no pagar y ver todo esto, claro, hay que incentivar desde los niños para arriba para que también cambiemos nuestros hábitos. Yo puedo asegurar que si ahora me abren el Parque La Quebrada y abren el mall, se van a ir todos al mall y van a ver 3 pelagatos en el Parque Quebrada. Entonces, también por eso creo que nace de nosotros, de las comunidades, de empezar a ver estos cambios. Y eso también radica en qué es lo que queremos nosotros para el futuro de nuestros niños. Más allá de que nosotros, como decías tú, lo del pompón, claro, pan para hoy, hambre para mañana. Lo sacamos, perfecto, vivió una generación y después nos quedamos sin humedal, sin pompón y lo llenamos de tierra y le estamos dejando en bandeja al sector inmobiliario que siga construyendo. Ahora, lo importante también, lo que decía la Cami, que esto tampoco evita que se pueda generar inversión, si lo que pasa es que hay que hacer la inversión planificada adecuadamente, en ese sentido. Si, ojalá no estar cerca de todos estos ecosistemas, pero si se va a hacer por razones
que no se pueden evitar, bueno, hagámoslo bien desde el principio y no estar parchando cada una de las acciones que hacemos. ¿Belén? ¿Puedo hacer una pregunta cortita? ¿Sí? Sí, hola. Oye, hola Cami, ¿cómo estás? Te Hola, quería hola. preguntar si hay ejemplos, porque acá en Valdivia está el Parque Santa Inés con su humedal, que tiene, siento yo, una importancia súper alta en cuanto a que de repente estos espacios quedan conectando dos zonas, barrios, no lo sé. Entonces, al final, también tienen un rol como funcional urbano, digamos, como súper alto. Entonces, no sé si hay ejemplos o si es compatible ese uso como de tránsito en alguna medida con el de la conservación de ese espacio. Como si en el fondo pueden tener estos dos, como estas dos funciones. Sí, yo creo que sí, y de hecho, desde mi punto de vista, en muchos casos funciona súper bien, son conectores, son elementos de integración. El tema es cómo se hacen esas conexiones. Uno no va a querer, no sé, robarle una franja por el medio del humedal, por poner algo así muy como en el extremo, porque en el fondo le vas a quitar la conectividad. Es importante como asegurar ciertas cosas básicas, como mantener los flujos de agua para que se pueda finalmente sostener el ecosistema. Pero en general las intervenciones como de tránsito asociadas a los humedales funcionan bastante bien en la lógica de las pasarelas en elevación, que permiten igual que el agua fluya. Ojalá siempre hacerlas más por los bordes que atravesando por la mitad de los lugares, también por una cosa, no solo de los flujos de agua, sino que también de los hábitats y de no como ser extremadamente invasivos para que finalmente las especies que anidan o que habitan estos espacios igual tengan ciertos lugares más resguardados y que no Bueno, perturbarlos tanto en el fondo. Claro, pero sí, Ya, se puede. super. Podrían tener esos dos usos superpuestos en el fondo. Sí, sí, mi postura es que sí. Y conozco un montón de referentes donde eso funciona súper bien, pero insisto en que es algo que hay que hacer con harto cuidado, como que, y hay que fijarse bien como en entender bien lo que está pasando finalmente en el sistema completo, porque a veces esas intervenciones se hacen como con la mejor intención, pero con algún nivel de desconocimiento, y ahí es cuando quedan las cosas. Yo, por ejemplo, en Valdivia en particular, he visto mucho una práctica que tengo entendido que como que lo que hay detrás es una intención muy positiva, que en el fondo como facilitar ciertos flujos de agua, pero como que hacen unos que le llaman limpiezas, que ya desde el nombre yo lo encuentro medio terrible, limpiezas de vegetación por el medio de los humedales para que el agua pueda salir más rápido. Y eso es como la antítesis de lo que uno querría hacer para mantener como la dinámica del agua en un humedal, ¿cachai? Entonces hay muchas decisiones que se toman como tratando de aportar, pero en verdad dejan las cosas. Ya, o sea, veredicto sí, pero con unos criterios como bien de resguardo en el fondo. Sí. Ya, sí, súper. junto con los especialistas de cada tema. Cada área, ya. Sí, eso es una buena receta. Vale, muchas gracias. Sofía se tuvo que retirar, pero dice que en Cochamó, en el estuario de la Loncaví, hay humedales que queremos proteger, principalmente por intervención de ríos o bordes estuarios con instalaciones asociadas a salmonicultura y mitílidos, pero no son considerados humedales urbanos. Pucha, ahí igual la ley tiene un espacio que yo encuentro que se puede usar a favor. Yo no conozco, como todavía es súper nuevo, no conozco algún caso en que esto haya sido exitoso, pero igual lo dejo pasado el dato por si acaso, porque la ley habla de los humedales que están dentro del límite urbano o que permiten, no recuerdo las palabras textuales, pero que en el fondo son parte del sistema y permiten que funcione el humedal urbano. Entonces, si uno puede demostrar que, y en el fondo bajo la dinámica de la cuenca hidrográfica, ¿no? Al final que todo lo que está aguas abajo depende de lo que ocurre aguas arriba, en la parte más alta de la cuenca, uno podría buscar esas relaciones y decir que lo que está
lo que vaya en Cochamó, por ejemplo, es súper importante para que exista un humedal en una zona que sí esté dentro del límite urbano. Habría que mirarlo en la cuenca, a lo mejor estoy diciendo una burrada para el caso de Cochamó en particular, pero en la lógica de las cuencas hidrográficas, la ley igual deja ese espacio abierto, que uno podría agarrarse de eso para pedir la protección de un humedal que está fuera del límite urbano. Super. El Nico opina ahí, las famosas cunetas serán las de Valdivia, ¿cierto? Las que generaron ahí. ¿A eso te referías, Nico? Claro, o sea, es que en todos los humedales pasa que se hacen cunetas como con el afán de secar la tierra y de que se puedan desarrollar actividades sobre el terreno, po. Al menos en el campo es así. Y bueno, es terrible para el ecosistema, po, como dice la Cami. Pero en el caso de Valdivia, fíjate, porque yo he conversado con personas que han estado como en esa toma de decisiones. La lógica no ha sido la de secar, es como para evitar inundaciones, es como hagamos que el agua se evacúe más rápido, y esa es la lógica de la concepción así tradicional del drenaje urbano, como tenemos que ayudar a que el agua salga lo más rápido posible de la ciudad. Y diseñamos entonces todo para que el agua salga rápido, 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 porque el agua nos molesta. Pero desde la otra lógica, que es la que ojalá vayamos instalando, de que es como del drenaje urbano sostenible, sí, el drenaje urbano sostenible, uno no necesariamente quiere que el agua salga, sino que queremos devolverle en alguna medida el espacio al agua y reconocerla como elemento de valor y gestionarla adecuadamente. Y para eso los humedales son elementos súper importantes y que tienen esa capacidad de almacenar y de liberar lento al sistema. Y no entonces, el hacerle el canal por el medio hace que aceleremos flujos que en verdad no necesitamos acelerar. Y eso viene como de una concepción que es como, desde mi punto de vista, terriblemente obsoleta. Yo tenía, hablando de drenaje, Cami, estaba pensando, justo hoy día pasé por un área de frutillar y impresionante esas podas de los helechos, todo para que sea como pastos, áreas de drenaje urbano totalmente perfectas. Entonces, claro, yo creo que a veces va también por un tema de operaciones de las municipalidades, como de no entender lo importante que es algo que no se ve bonito, que no se ve cuidado, pero finalmente es como cambiar esa narrativa, como decías tú, qué importante es. Sí, y eso tiene que, pero eso yo siento que es algo como que no es solo de los tomadores de decisiones, sino que también de nosotros mismos, ¿no? Como de la lectura que uno hace. Yo siento que esa mirada es algo que se educa, ¿cachai? Como de empezar a ver en eso que puede verse quizá a primera vista más desordenado, o como, ¿cachai? Que eso también es bello, y no solamente es bello, sino que tiene un montón de riquezas y que cumple ciertas funciones. Y en la medida que uno empieza a entender eso que está mirando y por qué es importante, lo empiezas a encontrar lindo y empiezas además a querer cuidarlo. ¿Sí? Y eso es algo que es súper importante trabajarlo desde la educación, desde la sensibilización. Y también, bueno, y para la toma de decisiones, esto de la mantención es súper relativo, porque yo encuentro que el pasto igual es un cacho la mantención. Es algo que el cortar el pasto y tener ese césped así como del jardín inglés, ¿cachai? Como a la altura perfecta. Eso es harta pega y son hartos recursos para una municipalidad. El diseñar sistemas, o sea, yo no digo que no haya pasto, sí, el pasto también tiene muchos valores, pero no todo debiera estar cubierto de pasto. Y el diseñar sistemas quizás más biodiversos y además con flora nativa, también reduce los costos de mantención en el largo plazo. ¿Cachai? Un buen, no sé, una franja verde diseñada para retener y almacenar agua, qué sé yo, que además cumple un rol paisajístico. Si tú la diseñas con flora nativa, la mantención es baja, es menor incluso que la de cortar el pasto. Entonces también hay como que sacarse como romper ciertos mitos que yo creo que están instalados en los diseños como tradicionales. Súper. Ya, Cami, oye, se pasaron, muy entretenido, muy ilustrador, aprendí mucho en realidad. Este tema justamente de los talleres que estamos realizando en el Centro de Negocios con estos temas también es justamente sensibilizar y ponerlo en el tapete
como les decía, la ganadería regenerativa, biomimesis, bioeconomía, temas que de repente dicen son muy científicos, muy para grandes empresas. No, es para la comunidad. Esto lo estamos viviendo todos, somos parte de esto. Por lo tanto, empezar a replicar y a difundir. Ojalá en todos los municipios tomen esta bandera de batalla, ¿cierto?, de poder recuperar y regenerar todo nuestro ecosistema. Así que, Cami, te agradezco mucho. A todos ya los veo con sus niños, los míos están por ir dando vuelta también, así que creo que es la hora de ir a hacer otras tareas. Sí. Dejo a ti, Cami, para tu despedida. Gracias, chiquillos, a todos. No, muchas gracias por la invitación, Nico, Caro, y gracias a todos por interesarse en esto. Que Súper. estén muy bien. Sí, estuvo buenísimo, aprendí demasiado. Muchas gracias por la información. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Estén súper No bien. se olviden de responder la encuesta, porfa. Sí. Chao. Chao, chao. Gracias.